Hola, en este video quiero explicarte un poco cómo hacer un análisis de una economía usando solo unos pocos indicadores económicos. Cuando hablamos aquí de solo unos pocos indicadores económicos me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, este es un cuadro resumen de indicadores macroeconómicos de México. Veamos la gran cantidad de datos, la gran cantidad de información. Si observas los dos videos que publiqué anteriormente sobre el Banco de México y sobre la CEPAL, podemos ver la cantidad enorme de indicadores macroeconómicos que hay disponibles. Y esos no son todos, o sea, son muchos los indicadores económicos que uno podría utilizar. Y a veces el problema es que podríamos perdernos entre tanta información. Entonces queremos en este video explicar dos cosas. Una es cómo organizarnos, cómo organizar la información y analizarla. Y la otra es cuáles son esos indicadores principales que debo buscar si lo que quiero es hacer un perfil de la economía, no a un nivel tan profundo, sino yo quiero saber en términos generales cómo se encuentra la economía de ese país. Por eso es que estoy hablando aquí de hacer un análisis breve de los indicadores macroeconómicos del país. Es hacerme un perfil de cómo está la economía de ese país sin enredarme en un mar de información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recopilar datos de alguna fuente confiable, como el Banco Central del país, por lo general es una fuente confiable, o bien organismos internacionales como el Fondo Monetario, la CEPAL u otros. Vamos a tratar de recopilar datos para al menos 5 años. ¿Y por qué 5 años? Por lo general, esto tiende a cubrir al menos un ciclo económico. Si podemos cubrir más tiempo, pues puede ser mejor, aunque no necesariamente hay que cubrir un horizonte de tiempo demasiado amplio. Los ciclos económicos, o sea, esas fases en las cuales la economía va creciendo, que llamamos expansión, y a veces cuando la economía se contrae, la recesión, no tienen una duración específica, o sea, una expansión de la economía o una recesión pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas, pero por lo general en 5 años vamos viendo en qué fase del ciclo económico se encuentra la economía. Por ejemplo, si tenemos a lo largo del tiempo, este puede ser el comportamiento del nivel de actividad económica, siempre va en este sube y baja. Entonces estas etapas en las cuales sube y llega a su punto más alto es lo que llamamos el auge. Después del auge viene la recesión, cuando el nivel de actividad económica empieza a decaer. Y luego llegamos entonces a ese punto más bajo, un punto de crisis. Esta recesión, como decía ahora, y esta crisis pueden ser más cortas. En algunos casos hay recesiones bastante cortas y a veces pueden haber recesiones bastante prolongadas y crisis bastante profundas. Y después de esa crisis, pues viene entonces un periodo de recuperación otra vez cuando el nivel de actividad económica empieza a aumentar. Luego tenemos que debemos analizar para cada indicador su nivel y su tendencia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos valores de la tasa de desempleo para Chile. Y observamos entonces que al final de 2019 Chile estaba alcanzando un 7% de desempleo. 7% realmente no es un desempleo demasiado alto. Ahí estamos analizando el nivel del indicador. Pero ¿cuál es su tendencia? Y ahí resulta muy útil esta línea. Vemos que año tras año ese nivel de desempleo va aumentando y por lo tanto ese no es un buen indicador para la economía chilena. O sea, ¿por qué el desempleo cada año es mayor que el del año previo? Entonces ahí estamos analizando no solamente el nivel que tiene el indicador, por ejemplo, para 2019, sino su tendencia a lo largo del tiempo. Después es importante establecer relaciones entre indicadores entre los cuales puede haber algún tipo de causalidad, una relación de causa y efecto. Por ejemplo, si yo analizo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo puedo comparar con esa tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual el país crece más su Producto Interno Bruto, se está generando entonces un mayor dinamismo de la economía, puedo entonces generar más empleo. El país va a poder generar más empleo, entonces yo puedo empezar a relacionar esas dos variables. Entonces, en una economía donde el PIB crece cada vez más, seguramente el desempleo va a disminuir
Y en una economía, como en este caso la de Chile, por ejemplo, donde 2019 la tasa de crecimiento fue bastante baja, pues es de esperar pues que el desempleo aumente. Podemos hacer también comparaciones entre países y muchas veces hacer comparaciones con promedios u otros parámetros. Entonces aquí yo podría comparar la tasa de crecimiento, por ejemplo, de Chile con la de Colombia, o de Chile con Argentina, o con Brasil, o con cualquier otro país, o con un promedio, por ejemplo, para América Latina. Y empezar a ver, bueno, es que si la economía de Chile, por ejemplo, está creciendo menos que las otras economías, entonces empiezo a observar que tal vez la economía tiene un menor dinamismo. Ahora, si yo decía que la economía tiene un crecimiento bajo, pero los demás países crecen todavía menos, es que tal vez estamos en una época de crisis internacional, donde pues un crecimiento, aunque sea poquito, pero tal vez es mejor que los otros países, entonces es un indicador positivo. En este caso, si la economía está creciendo menos que otras, pues sería entonces un indicador negativo. Y es muy importante consultar noticias y proyecciones de los indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos entonces las proyecciones para los diferentes países de América Latina y el promedio de crecimiento económico para América Latina en el año 2020. Y entonces vemos que ese promedio de -9 para América Latina, algunos países, por ejemplo, como Colombia, como Chile, a pesar de que tienen un valor negativo, sus economías se van a contraer, es menos de lo que se van a contraer otras economías como por ejemplo Argentina o Perú. Es útil y valioso agregar proyecciones. Y es muy importante también saber cuál es la fuente de esa proyección. Por ejemplo, aquí tenemos las tasas de crecimiento de México y vemos entonces también la proyección para el 2020 según CEPAL. Y luego es fundamental conocer las causas. ¿Por qué se está dando algo? Por ejemplo, aquí vemos la inflación en México. Vemos que en 2017 fue 6%, bajó para el 2018, baja aún más para el 2019. Y entonces preguntémonos, ¿por qué baja? La baja en la inflación podría ser bastante positiva en el sentido de pues que si el país está alcanzando la estabilidad de precios, eso es bueno para su población, pero a veces, por ejemplo, puede ser que el país está experimentando una contracción de su demanda agregada en un país en el cual la economía cada vez tiene menos dinamismo, pues entonces no hay tampoco presiones inflacionarias y podría ser que el indicador de cierta manera tal vez no sea tan bueno como en principio lo pareciera. Ahora bien, vamos a ver cuáles son 11 indicadores clave. Estos indicadores podemos agruparlos. El primer grupo que vamos a hacer es de indicadores de la producción y el empleo, el segundo de las finanzas públicas, el tercero de la balanza de pagos, el cuarto del sector monetario y el quinto de precios y tasas de interés, e incluido ahí el tipo de cambio. Entonces hablemos de producción y empleo. Cuando hablamos de producción y empleo, nuestro primer indicador es el Producto Interno Bruto. Pero de nada nos sirve el monto del Producto Interno Bruto. Ese es un monto en millones de pesos o de dólares o de... Lo que nos interesa fundamentalmente es la variación porcentual del Producto Interno Bruto real, o sea, del Producto Interno Bruto a precios constantes, para eliminar el efecto entonces de la inflación. Este es un indicador del nivel de actividad económica. Mientras más alto sea ese porcentaje de crecimiento, nos está indicando entonces que el nivel de actividad económica, la producción y el ingreso del país están creciendo. Por supuesto que para explorarlo un poco más a fondo puede ser útil la desagregación de este indicador por sectores económicos o por componentes de la demanda agregada. Por ejemplo, uno podría saber si lo que está creciendo en el país es, por ejemplo, la industria o la construcción. Y los componentes de la demanda agregada, saber si lo que está subiendo más es el consumo o es la inversión, por ejemplo, o las exportaciones. Después, nuestro segundo indicador fundamental es la tasa de desempleo abierto. La tasa de desempleo abierto muestra el porcentaje de la fuerza de trabajo que no encuentra empleo. O sea, no toda persona que no trabaja se considera un desempleado. Se considera desempleado el que busca empleo y no lo encuentra. Así entonces, esto indica el grado en el cual se utiliza o se subutiliza la fuerza de trabajo.
Hay que tener en cuenta, eso sí, que para algunos países no se mide a nivel nacional, sino que se mide solamente para zonas urbanas. Nuestro segundo grupo de indicadores es de las finanzas públicas. Aquí tenemos entonces que el tercer indicador es el resultado fiscal, el déficit fiscal o el superávit fiscal. Pero no nos interesa tampoco ese monto que también siempre es en muchos millones de dólares o de pesos. Lo que nos interesa es verlo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Porque, por ejemplo, un déficit de un 1% del Producto Interno Bruto es considerado bajo, pero si un país tiene un déficit de un 7% del Producto Interno Bruto, ya eso normalmente va a ser considerado bastante más alto y eso entonces una presión importante para la economía. El déficit fiscal entonces indica qué tan grande es ese desbalance en la economía. Hay que definir el grado de cobertura institucional, o sea, el déficit fiscal podemos verlo solamente para el gobierno central o podemos verlo para el gobierno general, podemos verlo para todo el sector público. Es sobre todo importante eso cuando hacemos comparaciones de un país a otro, por ejemplo, que estemos viendo solo el gobierno central de país a país o todo el sector público de país a país. Y también el cuarto punto que les señalo acá es importante, el resultado primario y el resultado financiero. El resultado primario es el resultado que obtiene el gobierno, el déficit que puede obtener el gobierno sin considerar su atención de la deuda, o sea, los pagos de intereses de las deudas. Hay a veces países en los cuales el endeudamiento es muy alto, pero el gobierno es relativamente eficiente y obtiene un superávit primario, nada más que cuando ya se incluyen los intereses de las deudas se convierte en un déficit. Mientras que a veces hay países que tienen un déficit primario, o sea que aún sin considerar sus deudas tienen un déficit. Y en estos casos el problema fiscal es más grave. Nuestro cuarto indicador es la deuda pública. Igual que en los casos anteriores, no nos interesa saber el monto de la deuda pública, sino conocerla como porcentaje del Producto Interno Bruto, para saber qué tan grande es con respecto al tamaño de la economía. Un país que tenga una deuda pública de un 20% de su Producto Interno Bruto es considerado una deuda pequeña, a pesar de que puedan ser miles de millones de dólares, por ejemplo. Pero un país que tenga un endeudamiento de un 80%, del 100% o incluso más, hay países en el mundo que tienen más del 100% de endeudamiento con respecto a su Producto Interno Bruto. Estos son considerados endeudamientos mucho más importantes, más grandes. Y algo que tenemos también que considerar es cómo se compone esta deuda pública. ¿Es deuda interna, o sea, deuda que está comprometida con residentes del país, o es deuda externa, si es deuda que está comprometida, por ejemplo, con residentes de otros países o bien organismos internacionales? Nuestro tercer grupo de indicadores corresponde a la balanza de pagos, son los indicadores del sector externo. Entonces el quinto indicador es el saldo de la cuenta corriente, que va a ser un déficit o un superávit de la cuenta corriente. Y también lo medimos como porcentaje del Producto Interno Bruto y podemos saber qué tan grande es, por ejemplo, el desbalance comercial en la economía. Si es un país, por ejemplo, que exporta poco e importa mucho, puede tener un desbalance aquí importante. Y por eso podríamos saber si ese desbalance se da porque las exportaciones han caído o porque las importaciones han subido mucho o alguna otra variable es la que se ha afectado. Nuestro sexto indicador es la variación en las reservas monetarias internacionales. Aquí lo que nos interesa conocer más que el monto mismo de las reservas monetarias es cuánto cambian de año a año. Por ejemplo, si en un país todos los años las reservas monetarias internacionales están disminuyendo, eso podría indicarnos que no es sostenible el déficit de la cuenta corriente, que las entradas de inversiones y de capitales al país no alcanzan para financiar el déficit de la cuenta corriente y que por lo tanto podría haber una depreciación importante del tipo de cambio. Podemos complementarlo con un análisis de la cuenta de capital de la balanza de pagos. Nuestro cuarto grupo de indicadores corresponde al sector monetario. Nuestro séptimo indicador es la liquidez total. ¿Cuánto varía de año a año la liquidez total en la economía?
Eso nos puede indicar en qué medida existen presiones inflacionarias. Un país donde crece la liquidez en montos importantes quiere decir que hay una gran cantidad de dinero en circulación y eso va a generar presiones para la inflación. Igual podemos desagregarlo en medio circulante, M2, ¿verdad? Por monedas. Y nuestro octavo indicador es cuál es el comportamiento del crédito. En este sentido podemos ver cuánto varía porcentualmente, principalmente el crédito al sector privado viene a ser más importante que el crédito al sector público. Queremos entonces ver cuánto del crédito se está destinando al crecimiento de la economía. Si estamos en un país en el cual la economía crece poco, esperaríamos que seguramente el crédito al sector privado va a crecer poco, a no ser que estemos viendo un fuerte crecimiento, por ejemplo, del crédito al sector público. Entonces, esto va a indicar la demanda de fondos del sector productivo de la economía. Y podemos, por supuesto, pues desglosarlo en sectores económicos u otros criterios. Nuestro quinto grupo de indicadores es el de precios y tasas. Aquí tenemos nuestro noveno indicador, la tasa de inflación. Es la variación porcentual del índice de precios al consumidor y nos indica la estabilidad interna de la economía. Un país con tasas de inflación de 2%, de 3%, por lo general son consideradas bajas tasas de inflación. Pero si tenemos 10%, 20%, 40% o más, estamos hablando entonces de países con problemas de inflación. Nuestro décimo indicador es la variación del tipo de cambio. Más que el valor mismo del tipo de cambio, lo que nos interesa es saber cuántas son sus variaciones porcentuales y qué tan volátil es. Si era 20 el año pasado y ahora es 25, eso es una variación porcentual de un 25%. Eso nos estaría indicando entonces una mayor volatilidad y que la moneda nacional entonces tal vez no es tan estable. Nuestro decimoprimer indicador son las tasas de interés. Normalmente en los países hay una tasa de interés que es la principal de referencia, o bien podemos utilizar, por ejemplo, la tasa de política monetaria del Banco Central del país. Las tasas de interés nos dan una idea de cuánto es el costo del dinero en el país. Y si vemos entonces que la tasa de interés es alta, eso nos indica entonces que el país podría estar aplicando políticas restrictivas, por ejemplo, para combatir la inflación. Veamos aquí este cuadro que resume algunos indicadores para Argentina. Algo que es valioso cuando presentamos la información es introducir colores, hacer que esos colores tengan algún cierto significado. Por ejemplo, aquí yo he puesto en verde cuando he considerado que un indicador es positivo. Y vemos, por ejemplo, que Argentina tiene la mayoría de estos verdes entre 2014 y 2015. Y he pintado de rojo los indicadores que estimo que son negativos, que son resultados tal vez, por ejemplo, cuando sube el desempleo, cuando sube la inflación. Entonces los coloco como en rojo porque considero que son valores negativos y vemos que 2017 y 2018 tienen muchos rojos. Eso entonces nos ayuda a la hora de exponer, por ejemplo, a centrar la atención de las personas que nos escuchan. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, Argentina, que de estos 5 años, en 3 de ellos tiene crecimientos negativos, un desempleo creciente, un déficit de su gobierno central que es bastante alto hasta 2017, que mejora un poco en 2018, una deuda pública que crece fuertemente y que en 2018 como porcentaje del PIB ya es casi el doble de la que tenía en 2014. Este es un crecimiento muy fuerte del endeudamiento. Una cuenta corriente que tiene un déficit cada vez más alto, las reservas monetarias van cayendo año con año, la inflación disparándose a más del 20%, incluso a más del 40% por año, una tasa de política monetaria muy alta, incluso llegando a 59% en 2018 para tratar de contener la inflación y con una devaluación también muy fuerte. Entonces, no son indicadores muy positivos para Argentina. Podemos usar mucho también los gráficos. Veamos aquí, por ejemplo, Perú. Las tasas de crecimiento de Perú para estos años, veamos que son positivas, con tasas de desempleo que van disminuyendo después de 2017 y que aún en su punto más alto en 2017 tampoco es demasiado alta.
un déficit del gobierno que aún en ese punto más alto llega a un 3.6% del PIB, que no es demasiado alto, y luego pues lo controlan hasta un 1.6%, con un endeudamiento del del gobierno que alcanza el 22% del PIB, que es bastante bajo. Su déficit en cuenta corriente, veamos que representa para 2019 apenas el 1.6% del PIB, que aún en 2015 es apenas un 5% del Producto Interno Bruto, y que sus reservas monetarias permanecen bastante estables, que caen un poco en 2019, pero que realmente 6.900 millones de dólares no representa tanto para una economía del tamaño de Perú. Vemos que su tasa de inflación se mantiene entre el 3.6% al 2%, es una inflación baja, con tasas de devaluación que se mantienen también bastante estables. El panorama macroeconómico de Perú, entonces aquí resumido en solo 8 indicadores, es bastante más positivo que el de Argentina, por ejemplo. Muchas gracias. Si este video le ha sido de utilidad, pues entonces dele me gusta, compártelo con amigos y compañeros y visite la página de internet www.auladeeconomia.com. Muchas gracias.